1 y 2 del Salmo 6, y porque tiene que ver justamente con lo que estamos estudiando. Estamos en el capítulo 6 de la confesión, de la caída del hombre, del pecado y su castigo, y justamente esto relatan parte de lo que está experimentando Adán en el huerto, y todo hombre pecador. Así que voy a pedir a Daniel que nos ayude siempre con las tonas. El Salmo 6, 1 y 2. Estrofa 1 y 2. Señor, no me reprenda, Señor, no me castigue, con tu grande furor, ten misericordia. Oh Jehová, porque enfermo gravemente estoy. Sana Jehová, pues mis huesos están estremecidos y mi alma también muy turbada se ha hallado. ¿Y tú, Jehová, hasta cuándo me negarás tu bien? Muchas gracias, hermano. Estamos recordando este salmo. Siéntense nomás. Estamos en la escuela dominical, así que no es algo tan solemne. Estamos en el capítulo 6 de la Confesión de Fe, donde se nos relata la caída del hombre, el primer pecado y su castigo. Y justamente vamos en el inciso 2 hoy, y que nos dice lo siguiente: por este pecado cayeron de su rectitud original y perdieron la comunión con Dios, y por tanto quedaron muertos en el pecado y totalmente corrompidos en todas sus facultades y parte del alma y del cuerpo. Cuando nos enfrentamos a esta primera idea del hombre y su caída, esta porción de la confesión nos está diciendo que el hombre realmente cayó de su rectitud original, y es necesario que nosotros esta mañana nos preguntemos cuál era esa rectitud. Hermanos, anteriormente a los que habían ya escrito la confesión, en los cánones de Dort, habían dicho lo siguiente: los seres humanos fueron creados originalmente a la imagen de Dios, equipados en su mente con un conocimiento verdadero y sano del Creador y de las cosas espirituales. En su voluntad y corazón fueron equipados con justicia y en todas sus emociones con pureza. Por cierto, todo el ser humano era santo. Y entonces nosotros debemos tratar de llevar y ayudarnos por medio de estos resúmenes que hombres de Dios han llevado para nosotros. El hombre se encontraba en su pináculo más alto, él era perfecto, abundaba la gracia para él, ellos irradiaban la imagen de Dios. Qué asombrosa imagen habremos tenido en el huerto. Habían sido creados en pureza moral, como nos dice este texto. De hecho, antes a esto, en el inciso 4, o sea, capítulo 4, inciso 2 de la Confesión de Fe, ella misma dice: con alma racional e inmortal, dotados de conocimiento, rectitud y santidad verdadera, a la imagen de Dios, teniendo la ley de Dios escrita en sus corazones y capacitados para cumplirla. Y entonces nosotros hoy debemos entender que cuando el hombre cayó, hubo un quiebre completo, radical, y donde no hay tintes grises. Él está separado de Dios. Todo lo que tenía era la gracia, la alegría de caminar con Dios, la santidad de poder cumplir, la posibilidad de poder cumplir. Yo creo que si hoy día nos preguntamos en esta mañana, ¿realmente puedo cumplir? Antes de Cristo, antes de conocer al Señor, muchos de nosotros no nos dábamos por enterados de que estábamos pecando. Y es porque nuestro corazón cotidianamente y en cada segundo está yendo hacia el mal. Esta rectitud original debemos entenderla como no una perfección eterna,
debido a que la misma confesión nos está diciendo que ellos podían no cumplir la ley, ni menos entender al hombre como inmutable. Si hubiera sido inmutable, el hombre no hubiera cambiado de parecer. Ellos han sido creados con la posibilidad de transgredir la ley. Ahora ellos habían dejado de ser santos, ¿por qué? Porque habían pecado. Y si yo no estoy seguro si el pastor Marcelo les recordó a ustedes por medio del catecismo menor cuando les preguntaba ¿qué es el pecado? Y el pecado es la falta de conformidad con la ley de Dios. Ellos habían dejado de estar conformes con Dios primeramente y también habían transgredido la ley. Porque recordemos que el pecado parte primeramente en el corazón. Y entonces desde ahí ya hay un pecado del hombre, del primer hombre, este hombre perfecto. Ellos habían dejado de estar conformes con el Señor. En los mismos cánones de Dort, el capítulo 3 o inciso 1 dice, al rebelarse contra Dios por instigación del diablo y por su propio libre albedrío, se despojaron a sí mismos de estos maravillosos dones. En su lugar trajeron sobre sí mismos ceguera, terrible oscuridad, futilidad y la distorsión del juicio en sus mentes, perversidad y dureza de corazón y voluntad, y finalmente impureza en todas sus emociones. Y entonces todo el hombre queda corrompido en todos sus afectos, en todos sus pensamientos, en todos sus sentimientos y en todo lo que hace, incluso en su aspecto físico. Todo el hombre ha sido contaminado, ya ha sido caído. Y entonces cuando nosotros decimos el estado caído del hombre es que realmente cayó. El hombre, estando acá arriba, lo más bello de la creación, en el sexto día, ha caído a hacer aquello que Dios tiene que tener misericordia. Este es un momento histórico. Como les dije recién, esta corrupción ha afectado nuestro estado espiritual, moral, emocional y físico. Cuando leemos Génesis 3:6 al 8 se nos dice, y vio la mujer el árbol, y vio que este era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Aquí pongamos un énfasis. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios, entre los árboles del huerto. Miren esta última parte. El hombre sintiéndose tan fuerte, tan autónomo, una palabra muy común hoy día, la autonomía. Vamos a buscar autonomía, ser mi propia ley. Autonomía. Ser tu propia ley. Este hombre se está sintiendo la propia ley cuando dice ya no quiero seguir la ley de Dios, sino que quiero seguir mi propia ley. Y entonces, yo creo que muchos que hemos estado en alguna población, no, murió en su ley. Sí, su ley es mala. Yo no quiero morir en mi ley. Tampoco con el otro mi ley que es presidente. Quiero morir bajo la ley de Dios, quiero morir viviendo bajo sus caminos. Pero este hombre, el hombre caído, realmente ya no puede morir cumpliendo la ley del Señor. Mi ley no es buena. Mi propia ley no es buena, no es justa. A menos que se solape y esté unida por completo a la ley del Señor. Pero miren cómo ha afectado esto. El hombre que caminaba desnudo, en plena confianza, hay que tener confianza para caminar desnudo, hay que estar tranquilo. Ha buscado hojas del huerto, porque ahora se siente avergonzado. Miren los afectos, miren sus emociones, miren su corazón, cómo ha sido afectado por el pecado. Yo estoy seguro que ninguno de ustedes se desnuda a la calle y se siente cómodo. Espero que no, espero que no. Entonces, miren cómo ha afectado en su matrimonio. Ellos dos siendo uno, se sienten distantes y avergonzados el uno del otro. Y está reflejando lo que está pasando entre el hombre y el Creador. Es tanto así que ellos van y se esconden al escuchar el caminar de Dios.
¿Dónde estás, hombre? Ellos están escondidos entre los árboles del huerto. Y esto también se traslada a la posteridad, a aquellos que van a nacer de Adán. Sus ojos han sido abiertos, como les mencionaba. Ya no pueden disfrutar de todo lo que Dios había hecho bueno. Y su mente ya no podía mirar aquello bueno. Por lo tanto, la interpretación del mundo en ellos cambió. Ellos huyen del Señor, puesto que su corazón, sus afectos, su mente, su conciencia está cautiva por el pecado. Ellos están saboreando los pasos más amargos en este momento. El amargor del pecado nunca es bueno y hace que nos distanciemos siempre, tanto de nuestros seres queridos, pero primeramente de nuestro Creador. El pecado hace que nos distanciemos siempre. Cuando a veces no tenemos ganas de orar, preguntémonos qué pecado está pasando en mi vida. ¿Falta de confianza? Hay amargor entonces en sus pisadas, en su boca, en su vida. El sabio Salomón nos recuerda en Eclesiastés 7:29. Quizás voy a pedirle a Carlitos si puede buscarlo y leerlo para nosotros. Eclesiastés 7:29. Solamente he hallado esto, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos se buscaron muchas invenciones. Pero este texto en sí nos estaba diciendo, ellos se han pervertido. Esa es la intención de este texto. Nos está diciendo que el hombre es recto, pero entonces busca otra cosa, el pecado. Entonces cuando Dios creó al hombre, en Adán y Eva, lo hizo recto completamente, amante de la ley, pero como dije recién, con la posibilidad de pecar. No es Dios, no es inmutable. Este hombre perfecto podía caer. Y eso es lo que prefirió, eso es lo que decidió, eso es lo que buscó. Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Y este relato habla tanto de Adán como también de nosotros. En Adán nosotros fuimos creados rectos, pero por Adán hoy día somos culpables de la ira y del castigo, si no fuera por el bendito Salvador Jesucristo. Este es un relato muy triste y ha sido una triste realidad de la historia de la humanidad y que debiera ser contada a todas las generaciones. A veces omitimos esta idea del pecado original y no queremos contarle al mundo por qué es que el mundo sufre, por qué es que hay guerras. Aníbal, ¿qué es lo que le enseñan a los jóvenes en sus colegios cuando le están diciendo por qué hay guerra comúnmente? En historia, ¿ok? Y en historia, usted que es profesor y conoce más o menos cómo trabajan los profesores de historia, algo me imagino. ¿Cuántos de ellos están hablando de esta caída del hombre? Cero. Cero. Entonces, nos están contando una historia mentirosa, engañadora y que no es útil. Porque la historia del hombre debe comenzar con esta parte, que el hombre cayó y que por esta caída todo el género humano está corrompido y todas sus pasiones, todos sus sentimientos, todas sus obras son malas, hasta lo más profundo. Y entonces cuando te cuenten la historia de otra forma, tú quieres vivir la vida de otra forma. Y tu mente tampoco va a buscar al Dios verdadero. No va a buscar glorificar al Señor, jamás. Menos si en la escuela te están enseñando eso. Así que hay trabajo en filosofía para que haga pensar a los niños. ¿Realmente son solamente los intereses o hay algo más? ¿O hay algo más en nuestro corazón? ¿Por qué tendemos al mal siendo que nacemos? Incluso los niños, ¿qué decía Agustín de los niños? Que incluso hasta siendo niños y buscando su leche, lloraban y pecaban para manipular. Era así, estoy parafraseando, dentro de lo que Agustín decía. Entonces, debemos entender que incluso un niño, incluso a veces nos dice, uy,
este niño es inocente. No, un niño no nace inocente. Un niño nace de la raíz de Adán, pecador, hasta lo más profundo. Y esta es la historia que debemos ver. Uno de los puritanos más influyentes fue John Owen, hablando sobre el pecado. Y él dijo, no, siempre decimos, mata el pecado antes que el pecado te mate a ti, que es como la más conocida de todas. Pero John Owen se dedicó a hacer muchos tratados sobre el pecado. Y él decía, el pecado es lo más triste y lo más lamentable que puede sucederle a un hombre. Es la ruina de su paz, la enfermedad de su alma, la causa de su separación de Dios y la fuente de todo mal. Y por lo tanto, si es que hemos nacido, y si Adán cayó y todos los hombres han caído, estamos en la fuente de todo mal. Necesitamos una salvación. Por un lado, el hombre se aleja de Dios porque peca, y por otro lado, Dios se va a alejar en su comunión de este hombre, porque Dios no puede ver el pecado, ni habitar entre él, porque Dios, siendo santo, odia el pecado y jamás se va a agradar de aquellos que pecan. Y por lo tanto no podemos esperar comunión con Dios. Este hombre no podía ahora caminar con Dios. Este hombre había sido separado completamente de Dios. Y es lo que este mundo debe entender. Ustedes no caminan con Dios por causa de Adán. Pero lo van a ver mejor en la próxima clase, porque ahí va a tratar el tema del hombre y la humanidad caída y de cómo fue él nuestro representante. Pero debemos saber esto. Él pecó. Y por este pecado se encuentra entonces destituido de la gloria de Dios. Ustedes, hermanos, y yo debemos ser profundamente afectados por esta doctrina. La doctrina de la depravación total. Esto no quiere decir que yo como pecador o cualquier hombre como pecador seamos solo pecado, que seamos transformados en solo pecado. No, esto quiere decir que cada área de nuestra vida ha sido contaminada por el mal del pecado. Todo. No quiere decir eso que porque hayan personas que hacen cosas buenas, no sean pecadores y estén contaminados por el pecado. Todos están en pecado. A veces podemos mirar a la cárcel y aquel que fue un violador lo vemos como, este hombre es un pecador. Sí, es un pecador, pero también como es un pecador de cuello y corbata. También como los cristianos cuando mentimos, cuando deshonramos a nuestro Señor, hemos pecado. Y si no fuera por Cristo, los cristianos estamos destituidos también de la gloria de Dios y no podemos acceder a Él de ninguna forma. No hay motivo para que el Señor Santo nos pueda recibir con sus brazos abiertos. Solo Cristo. Con Daniel hace un tiempo estábamos en unas misiones en Antofagasta y decidimos partir las misiones con este texto, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y entonces un pastor se levantó y dijo, pero ¿cómo es posible? Las misiones no son para hablar de eso. Sí, las misiones son para hablar de eso. El hombre necesita hablar del pecado. La gente necesita conocerse pecadora. La gente necesita saborear el amargor de su pecado. ¿Y cómo es que están caminando contra Dios? Y es lamentable que muchas iglesias estén yendo contra esta idea de hablar del pecado como tal. Que tú no estás conforme con Dios, que tú odias a Dios realmente. De que tú estás caminando en tus propios caminos y no buscas la voluntad del Señor. Pablo nos está recordando con este texto en Romanos 3:23 que en Adán no hay parte de la raza humana que no se encuentre bajo las consecuencias terribles y nocivas, mortales, que han permeado a todo el ser y sus facultades. Dios destituyó a Adán de su presencia y de su bendita comunión y con ello a toda su posteridad. Y eso es lo que vemos cuando estás viendo Génesis y está diciendo, fuera de mi huerto. Porque su huerto era su santo templo, era su tabernáculo. Y ya no quería que la santidad comulgara con las tinieblas. Pueden dejarlo ahí anotado, Génesis 3, 23 y 24. Este es el relato de cómo Dios expulsa de su jardín, de su santuario, de su templo al hombre. La confesión misma va a continuar diciéndonos más de esto. Porque Adán y Eva fueron muertos en pecado, nos dice aquí ahora la confesión. Ellos fueron muertos en pecado. La misma escritura nos dice que la paga del pecado es muerte. Y Adán lo sabía de la misma boca de Dios, porque Dios mismo le dijo,
más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Génesis 2:17. Él lo sabía. Y entonces aquí ellos, el día de su caída, lo recordaban. Y en este momento comenzó su proceso de muerte, lenta, dolorosa, humillante, con cansancio, donde incluso la tierra se encuentra bajo maldición, dando frutos como cardos y espinos, y donde las mujeres sentirían dolor en su embarazo, y donde su marido estaría por sobre ella. Miremos cómo ha afectado la caída de Adán hasta los días de hoy. El hombre se iba a cansar, porque naturalmente el hombre había sido hecho para disfrutar por siempre. Y entonces todo lo que vemos hoy día, todos nuestros cansancios, nuestros dolores, mi hermano, mi misma epilepsia, son parte de la caída. Y entonces no hay nadie que pueda excusarse esta mañana y decir, no, yo no sufro nada. Sí, sufrimos. Y es por causa de que Adán cayó. No es por un pecado específico, aunque a veces sí puede ser, pero sí sufrimos por causa del pecado y de la caída de Adán hasta la actualidad. Ellos ahora se volverían polvo. Fueron formados del polvo. Pero Dios le dice, bueno, ahora que caíste volverás al polvo. No sé si Adán estaba asimilando que iba a empezar a envejecer tanto y finalmente él iba a estar tullido probablemente en algún momento y que miraríamos la descomposición del cuerpo comiéndose por gusanos. No sé si estaba prestando atención a las palabras de Dios, pero eso era lo que iba a ocurrir. Una creación tan excelsa del barro al polvo. Pero aún así es más que eso, esta caída. Porque se conjugaba, como recién decía, un castigo emocional, moral, físico, espiritual. No era solamente la carne la que sufría, ni solamente los afectos los que se verían afectados. Tampoco era solamente nuestros pensamientos los que estarían cargados de pecado. Era toda nuestra espiritualidad que desde ese día se volvería completamente inmoral. Recuerden que anteriormente les dije que esta es una de las historias más terribles contadas de la realidad humana, o la mejor, la historia real de la humanidad. Y esto debe ser recalcado, porque este acto no solamente era para ellos en el huerto, sino que también es imputado, puesto que cada uno de los seres humanos han nacido y nacerán y se encuentran, según Efesios 2:1, la segunda partícula dice, muertos en vuestros delitos y pecados. No hay quien se salve. Chad Van Dixon, un libro que me vendió Jacob, muy bueno, dice lo siguiente: no nacemos simplemente debilitados, agotados o enfermos. Padecemos de un cáncer que no podemos curar, una muerte que nos sigue donde quiera que vamos, un aprieto del cual no podemos salir. Sí, es una muerte espiritual en manos de un juez justo y poderoso. Y entonces, hay muchas cosas que el hombre, aunque el hombre es dotado por Dios, el hombre no nace con un afecto natural en la búsqueda de Dios, e incluso muchas de esas cosas no las va a utilizar para alabar a Dios. ¿Cuál fue el propósito con el que el hombre había sido creado? ¿Por qué te creó Dios? ¿O para qué te creó Dios? Para glorificarle. ¿Cuál es el fin principal del hombre? La gloria de Dios. Pero este hombre, desde la caída, ya dejó de buscarlo y todo ha sido sometido al pecado. Lleva el yugo del pecado. Tito 1:15. Todas las cosas son puras para los puros, más para los corrompidos e incrédulos, nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Y entonces la Escritura va a volver a afirmar, no es solamente una cosa como que él es pecador, designado pecador, sino que también su corazón, su mente, su conciencia se encuentra corrompida. El ser humano está corrompido. Y entonces vemos que nacen generaciones y generaciones que no sirven al Señor. Y aunque todas las generaciones que nacen han sido creadas para la gloria de Dios, ellas no van a buscar glorificarle, y esto no ocurre porque ellos están
Y esto ocurre principalmente porque ellos están corrompidos. O dicho de otra forma, esta sociedad es esclava del pecado, siendo incluso todas sus obras inútiles. Si vemos 1 Tito 1, 15 y 16, todo lo que hagan es inútil. Todas sus obras son malas. Entonces, buena pregunta es hacernos esta mañana, ¿cuánto de lo que Dios ha dado, y nos ha dado a nosotros también, ha sido utilizado para buscar más de Dios y no para alimentar nuestros pecados? Miramos a nuestras familias, miramos a nuestros hijos, miramos nuestra casa, miramos nuestro trabajo, miramos las virtudes, miramos nuestras manos. ¿Cuánto de ello está siendo utilizado para alabar al Señor? Cuestionemos nuestra integridad. Seamos capaces de ello. En general pensamos en tiempos pasados. Comúnmente hablaba con mi abuelita, me decía, no, es que antes era mejor. Yo creo que todos hemos escuchado esa frase, comúnmente, antes era mejor. Yo quizás me hubiera gustado vivir en otro tiempo, en el tiempo de Abraham, Noé, quizás era mejor. Y donde vemos como que el tiempo pasado fue bueno, y el tiempo pasado es malo, o el tiempo presente es malo. Y pensamos, algunos escapistas dicen, el tiempo futuro va a ser peor. Pero no. Juzgamos a nuestra sociedad y vemos pecados visibles que nos estremecen, pero culturalmente en el sentido de que a nosotros nos provocan malestar. Pero resulta que la historia ha estado completamente cargada de pecados, tanto en los tiempos de Abraham, de Noé. Nosotros debemos aprender a ver con la óptica divina y juzgar bajo lo que Dios juzga que es malo. Y si Él ve que en Abraham las cosas estuvieron mal, y si ve que en Noé las cosas estuvieron mal, y si ve que en nuestros días las cosas estuvieron mal, nosotros también debemos decir lo mismo. Eso no está bien. Eso no está bien. Y en cualquiera sea la época, en vez de querer irme a ese lugar, debo decir, déjame mirar cómo es que vivieron esos hombres. Déjame ver cómo es que están viviendo esos hombres. Entonces tenemos un esfuerzo aún más grande. Tratar de ver con la óptica divina y saber que aquello que Dios detesta también debe ser detestado por nosotros. Porque así como existieron pecados en la antigüedad, en la actualidad también debemos repudiarlo. Con todo nuestro corazón. Debemos involucrar hoy como cristianos todos nuestros afectos contra el pecado. Porque no crean que van a empezar a salir generaciones mejores. Siguen saliendo generaciones pecadoras. Porque vienen de Adán. Entonces, desde esta caída, el mal ha abundado. Y que por tanto no es la opción mirar hacia atrás como un ejemplo. Debemos mirar al pecado y este debe molestarnos completamente. Génesis 6:5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y esto está en el tiempo de Noé. Y entonces nosotros debemos juzgar de la misma forma. ¿Qué es lo que está mirando Dios en nuestra sociedad actual? ¿Por qué hay guerras entonces? ¿Por qué hay males? ¿Por qué se pelean los hermanos? ¿Por qué tienen discusiones por la herencia? Miren a Adán. ¿Por qué peleamos entre nosotros y discutimos? ¿Por qué salen palabras en vez de bendecir, maldicen? Miremos a Adán. Pero no hagamos culpable solamente a Adán, sino hagámonos responsables de nuestro pecado hoy. Dios no estaba feliz con este hombre. Y este es uno de los relatos que para mí, el que vamos a leer prontamente, trae mayor claridad de aquel hombre sin Dios. En absoluta pecaminosidad ha sido entendido desde su caída y ha sido contado de generación tras generación para que tomemos nota y entendamos sobre nuestro origen. Y esto es lo que probablemente yo diría debería estar expuesto en cada lugar donde se enseña a niños a creer. Donde se le está diciendo, valórate más, sí, porque eres imagen de Dios, pero recuerda, este es el relato que Pablo va a hacer tomando diferentes porciones de la Escritura entre los Salmos, Proverbios e Isaías. En Romanos 3, 10 al 8 dice, no hay justo ni a un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a uno se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios,
su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y esta es la realidad del género humano. Mientras tanto, todos los demás decimos, niños, ámense. Así como son, están bien. Siéntanse contentos, ¿no? Amárguense por el pecado. Miren que Dios está juzgando de la misma forma como lo hizo antes. Él no cambia. Y este pecado ha afectado a toda la humanidad, incluso a los que nacen. Pastor Joel Vicky comenta sobre el pecado y dice lo siguiente: la profunda depravación humana en su alcance y efectos lo abarca todo. No hay parte de nuestro ser, ni tiempo de nuestro peregrinaje terrestre, ni faceta de nuestra vida y obra en el mundo, ni relación con Dios o el hombre, ni cosa alguna que pensemos, sintamos, digamos o hagamos que nuestra corrupción haya dejado sin corrupción o sin defectos. Es decir, todo está sujeto a la corrupción del pecado. Y es justamente esto que debemos entender, que estamos en una lucha contra todo tipo de pecado. Hoy debemos trabajar arduamente en detectarlo, en resistirlo, en mortificarlo y vivir rogando a Dios para que nos guíe en este proceso. Y debemos ser sabios al escuchar las palabras de Jeremías, que también se nos cita aquí en la confesión, Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Hoy día como cristianos, esta mañana como cristianos, o esta tarde ya, este texto nos relata a nosotros mismos. Y debemos prender nuestras alertas, porque no podemos ceder ni un paso frente al pecado, ni confiarnos porque nunca nos encontramos seguros en terreno de aquel que nos puede matar. Nunca estamos seguros en terreno pecaminoso. Nuevamente John Owen, en su libro sobre la mortificación del pecado, dice: el pecado no debe ser considerado por algo que pueda ser tolerado en la vida del creyente. El que no mortifique el pecado está dando al pecado una oportunidad para vivir y crecer en su vida. Y por lo tanto, si no eres capaz de hacer morir ese pecado, créeme, ese pecado va a abundar. La misma escritura nos dice que el pecado leuda toda la masa. Y entonces debemos ser cuidadosos y tener mucha alerta. No importa que seamos como la esposa de Cristiano en el progreso del peregrino, diciendo: está loco este hombre, que huye por esa mochila tan pesada. No importa que nos digan que somos exagerados frente al pecado. Nunca hay una exageración suficiente para luchar contra el pecado. Nunca es demasiado tiempo seguir batallando contra aquel que nos está haciendo daño. Nunca debemos bajar nuestras armas, pero lamentablemente sí somos aquellos que bajamos nuestros brazos, que inclinamos nuestro corazón, que coqueteamos y pensamos estar en una relación tóxica con el pecado. Podemos mantener esa relación tóxica muchas veces, amor y odio, pero no durará mucho tiempo hasta que seamos completamente abatidos por el Señor. Este es el maldito yugo del pecado, que trae mucha tristeza a nuestra vida y también la muerte, pero también con ello trae la urgencia a nuestros corazones de que la necesidad de un Salvador, y este es Jesucristo. Y quiero terminar con este texto, Juan 3:36. Voy a pedir a Daniel, Juan 3:36, ¿se puede leerlo para nosotros? El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ok. Si tú no ves al Hijo, la ira ya está contra ti. Pero si tú ves al Hijo y crees en el Hijo, entonces tienes vida eterna. Y de la muerte puedes resucitar en Cristo para siempre y disfrutar de aquella bondad eterna en Cristo Jesús. Y por lo tanto, conocer del pecado siempre tiene que traer esta esperanza, que necesitamos de un Salvador. Examinémonos hoy en nuestro corazón si realmente somos creyentes. Porque es muy probable que muchas veces en muchas iglesias puedan haber posibles personas de un carácter amable, con apariencia de cristiandad y que no crean. Examinémonos esta mañana, examinemos nuestros caminos. Si es que no creemos, miremos al Hijo. Y si creemos, y muchas veces estamos practicando el pecado, arrepintámonos de todo corazón y volvamos al Salvador Jesucristo para tener vida eterna.
Yo no sé si hay comentarios o preguntas. ¿No? Bien, vamos a orar. Oremos. Bendito Señor, gracias por poder examinar, Señor, nuestros caminos. Y este mal pasar del pecado, Señor. Este sabor amargo, Señor, que el pecado produce en nosotros y en nuestra vida. Ayuda, Señor, a aquellos que no han creído en ti y que tú los has llamado en tu decreto eterno para salvación. Pero al mismo tiempo, Señor, ayúdanos a nosotros para que aprendamos a resistir al diablo, a nuestra carne, al mundo, a las tentaciones, Señor. Porque somos débiles, porque te necesitamos a ti. Y si no fuera por tu Hijo Cristo, Señor, estaríamos aún destituidos de tu gloria. Señor, en Él hemos visto la gloria tuya nuevamente. Y en ti podemos confiar y reposar por medio de las obras de Cristo. Aquel que murió en un madero, aquel que llevó nuestro pecado, aquel que sufrió la ira que nosotros debíamos sufrir, Señor, en el madero. Y damos gracias entonces, Señor, por Jesucristo, nuestro Salvador. Damos gracias por tu obra amorosa, porque aun cuando estos textos nos relatan tan claramente, de una forma tan evidente en nuestra vida, entonces, Señor, tú traes esperanza por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Gracias, Señor, por este tiempo junto a nuestros hermanos. Y pedimos, Señor, que tú nos ayudes a examinar nuestros caminos. Y entonces, Señor, aprendamos a vivir en rectitud hoy que hemos sido llamados nuevas criaturas en Cristo Jesús. Señor, ayúdanos a tener novedad de vida día tras día y que tus misericordias sean renovadas cada mañana. Oramos por esto, Señor, y pedimos tu bendición en nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Hola chiquillos, ¿cómo están? Hola, hermano.